Bienvenidos a Pacífico Business School. Estamos hoy en el Día Internacional de la Mujer, donde vamos a abrir una conversación muy importante. Una conversación sobre trayectoria, sobre desafíos y cómo las escuelas de negocio cumplen un rol muy importante para impulsar un liderazgo más diverso. Para esta conversación estamos con Juliana Leguía, directora de nuestra escuela. Juliana, ¿cómo estás? Bienvenida a la conversación. Un gusto, Pili, estar el día de hoy aquí acompañándote, especialmente porque se trata de un día bastante significativo para las mujeres. Julie, para empezar y desde tu perspectiva, ¿qué aprendizajes has tenido hacia el camino a las posiciones de liderazgo y cuáles han sido los principales retos que has tenido que vivir al respecto? Uno muy importante ha sido aprender que el liderazgo no va siempre de tener todas las respuestas, sino al contrario, él va de escuchar atentamente lo que el otro tiene que decir, va de aprender del otro, va de cometer errores, asumir la responsabilidad de esos errores y reparar lo que se hizo mal. Y también creo que va de tomar decisiones difíciles, pero sin dejar de pensar en el impacto que uno puede generar al tomar esas decisiones difíciles. Por otro lado, creo que también un aprendizaje que me llevo de toda esta carrera que he venido desarrollando ha sido el de aprender a escuchar mi voz con seguridad y con confianza. No tener que pedir permiso para cada decisión o para cada proyecto que voy a desarrollar, sino creer y confiar en mis habilidades, en mis capacidades y en la trayectoria profesional que he venido construyendo a lo largo de los años. También creo que ha sido súper importante en mi carrera encontrar mentores que me han ayudado en los momentos difíciles, creo, ¿no? Que me han ayudado a identificar cuáles han sido mis errores, cuáles han sido esas oportunidades de mejora o puntos ciegos que de pronto yo no veía, que han sido muchas veces un espejo para mí, para, en el que he podido reflejar en qué estaba fallando, qué cosas estaba haciendo bien. Han sido un soporte, han sido una compañía. Creo que ha sido básico encontrarme con tantas buenas personas en el camino que me han ayudado a crecer. A mí, por ejemplo, me encanta trabajar de manera autónoma y me encantan los desafíos nuevos, los proyectos, las ideas. Yo soy la primera voluntaria cuando hay algún proyecto nuevo. Pero claro, pero todo esto implica también asumir una responsabilidad mayor porque de pronto estás saliendo de tu zona de confort para involucrarte en un proyecto que no es 100% de tu expertise. Pero eso creo que me ha ayudado a ampliar mi perspectiva, a mirar las cosas de manera diferente y desde distintos ángulos, pero también a asumir la responsabilidad sin temor, sin miedo. Y creo que eso es importante porque conforme vas creciendo en tu línea de carrera y conforme vas ocupando posiciones de liderazgo, no puedes no querer hacerte cargo. Creo que es importantísimo el que asumas la responsabilidad, asumas el desafío que te gusta, que te encanta, pero sobre todo que asumas la responsabilidad y las consecuencias si algo no sale bien. Y de hecho, Juliana, algo que hablábamos justo antes de la entrevista era cómo nace este sistema, ¿no? Cómo nace este contexto en el que nosotras intentamos también crecer y tener un camino hacia el liderazgo. Y justamente hablando de esta estructura y de estos estereotipos que ya están marcados y que históricamente quizás estaban pensando para un liderazgo no precisamente femenino, un liderazgo donde sabemos que el género influye mucho. ¿Cuáles crees que han sido los principales desafíos de las mujeres que buscan asumir estas posiciones en un mundo, por ejemplo, empresarial y también en el académico, que es en el que también nosotras nos desempeñamos? Yo creo que este es un desafío más bien del sistema, ¿no? Así es. Creo que el sistema no ha estado diseñado para promover el desarrollo del liderazgo femenino, sino que más bien ha estado diseñado para potenciar el liderazgo masculino, y esto también se ve muy, muy presente en las culturas organizacionales que muchas de ellas, en nuestro país sobre todo, son culturas organizacionales masculinas, Así es. ¿no? Entonces, ahí qué es lo que encuentran las mujeres como barreras que les impiden seguir creciendo. Creo que hay un tema de expectativas contradictorias, ¿no? Porque muchas a las mujeres se les pide que sean conciliadoras, que sean las que generan la comunidad, etcétera. O cuando una mujer ejerce la autoridad como debe ejercerla, puede ser considerada como muy dura. Así Y es. cuando la ejerce un hombre, se entiende como que es parte de su estilo de liderazgo y por lo tanto se acepta. Entonces yo creo que este tema de expectativas contradictorias es
Es muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Luego creo que también, como ya tú lo mencionaste, la línea de carrera en muchas organizaciones está pensada para talentos masculinos, que son lineales, que no tienen interrupciones, por ejemplo, por maternidad o por que necesitas cuidar a tus padres, familiares o quien fuese, y que el costo de una mujer de regresar o de reincorporarse a la vida laboral es altísimo. Pierdes definitivamente tu línea de carrera. Y por eso es que se ven tasas tan altas de mujeres que finalmente luego de dar al uso de tener un hijo deciden ya no regresar a la vida laboral. Leí por ahí en algún informe que estaban por alrededor del 41% de mujeres que ya no regresan a la vida laboral. Hay un tema que trabajar, porque además cuando una mujer pide permiso, pide flexibilidad, pone límites a su horario, yo creo que en la mayoría de los casos hay un impacto negativo en su reputación profesional. Así es. Entonces, creo que ese es un tema también que hay que mirar. Luego están definitivamente las brechas de acceso, las brechas de autoridad, que yo las he comentado en varios otros espacios en los que, bueno, inconscientemente siempre favorecemos a los hombres, por ejemplo, para una posición, para crecer dentro de la organización, etcétera. Es más, estos lo he escuchado en varios foros y hay evidencia de esto, que cuando se va a contratar a la mujer se le contrata por la evidencia y por todo lo que ella hizo, mientras que al hombre se le contrata por el potencial, ¿no? Entonces, claro, no se puede generalizar, pero es una Pero tendencia. ocurre, claro. Ocurre. Hay muchos sesgos sutiles que no nos damos cuenta, que están enraizados tanto en hombres como en mujeres, que, que no permiten de pronto que las mujeres se desarrollen, que son sesgos están dentro de las familias, culturales, religiosos, etcétera, ¿no? Entonces creo que sí, las mujeres tenemos muchos desafíos. No digo que no digo que no sea posible romperlos, cambiarlos, pero sí creo que tiene que ser un enfoque de sistema Así más es. que de una actividad puntual. Y lo digo porque creo que la mujer no tiene que hacer un esfuerzo extraordinario para demostrar su capacidad, sino que tiene que mostrarlo dentro de un sistema que fluye naturalmente, ¿no? Hablando justo de este tema y tocando una parte de tu respuesta, hoy las escuelas de negocio ya no forman o no se centran quizás solo en las habilidades técnicas para poder capacitar y formar a un profesional, sino también hablamos de alguien que sea un líder adecuado en la toma de decisiones, en la comprensión y la tolerancia al error, la realización y la capacitación y el desarrollo de habilidades blandas para responder a un contexto como el que estamos viviendo. ¿Qué tan importante es el rol de una escuela de negocios y en particular una escuela como Pacifico Business School para poder generar estos espacios de desarrollo y consolidación del liderazgo femenino? Bueno, es indispensable, ¿no? Yo creo que las escuelas de negocios tienen un rol muy importante porque son articuladores entre los desafíos de un ecosistema empresarial bastante demandante y competitivo, y en este caso los temas vinculados con liderazgo femenino, por ejemplo. Entonces yo creo que ahí no se trata solamente de tener de pronto un portafolio de programas donde se potencia el liderazgo femenino que son necesarios y que sí generan un impacto positivo. Pero yo creo que se tiene que trabajar de manera global en el liderazgo inclusivo, por ejemplo, porque cuando hablamos de liderazgo femenino no podemos dejar de lado a los hombres. Así es. Entonces, yo creo que no son las mujeres las que tienen que hacer todo el trabajo, sino que esta problemática se tiene que visibilizar, se tiene que poner sobre la mesa, se tiene que discutir y se tiene que incluir a los hombres como parte de esta problemática o de esos desafíos, para no decir problemática. También las escuelas de negocios pueden ser vitrinas para visibilizar el potencial de las mujeres, porque no necesariamente las mujeres tienen espacios para visibilizar su potencial o su capacidad, como por ejemplo sí lo pueden tener los hombres. También creo que uno de los roles de las escuelas de negocios es el de convertirse en facilitadores de redes, de networking, de mentorías, de esos espacios donde se pueda
contar con actores de diferentes trayectorias, con diferentes miradas, que puedan ayudar a potenciar el liderazgo femenino y que puedan ayudar de pronto a las mujeres a explotar todo ese potencial que tienen, que no necesariamente todas están seguras que lo tienen. Entonces sí hay mucho de generarles esa confianza y de reforzar su voz, como los deseamos hace un momento. Y por otro lado, creo que también hay un trabajo bien interesante que pueden hacer las escuelas de negocios, que es el de transformar este ecosistema empresarial desde una intervención hacia las organizaciones a través de la generación de consultorías, de investigaciones, de trabajos aplicados, de innovación abierta, etcétera, que pueden generar proyectos, se puede generar una serie de proyectos en las que de manera directa o de manera transversal se pueda trabajar también en los temas de liderazgo femenino. Qué importante es lo que nos comentas, Julie, porque de hecho esta generación de evidencia, de contenido de valor, termina siendo una base muy sólida para las iniciativas, para abrir el debate y elevar también la calidad de propuestas hacia una brecha que claramente todavía aún tenemos pendiente. Y Julie, sobre el tema del debate del liderazgo femenino, también se abre una discusión mucho más amplia sobre cómo deberían liderarse las organizaciones en el futuro. En esta ocasión, y te pregunto ahora, si pensamos en los próximos años, ¿cómo crees que se va a dar la evolución de este liderazgo y cuál es el rol de las mujeres en esta transformación? He estado investigando, leyendo y me encuentro como con dos miradas bastante diferentes y bastante Diferentes. opuestas. Por un lado, se dice, se piensa y se espera que el desarrollo de la inteligencia artificial, el desarrollo de la tecnología y el avance en este contexto de incertidumbre, etcétera, nos abra los ojos a las empresas, a los empresarios, a los tomadores de decisiones, frente a esta posibilidad y esta necesidad de generar espacios en los que la diversidad como poder, como ventaja competitiva, juegue un rol importante para la toma de decisiones, en el cual hayan mujeres y hombres tomando decisiones dentro de una organización. ¿Por qué? Porque se van a necesitar probablemente espacios más conciliadores, espacios más cooperativos, colaboradores, en los que se genere mucha más colaboración, porque se necesitan perspectivas diferentes, sobre todo para enfrentar desafíos como los que estamos viviendo en el día a día. Pero por otro lado, hay toda una tendencia, justo estaba revisando algunos artículos que me llegaron al respecto, que existe toda no sé si ya es una tendencia, pero por ahí algunos indicios de que la generación Z es una generación en la que, luego de haberse hecho varios estudios, encuestas, etcétera, es una generación que tiende mucho a revalorizar la feminidad Sí. en términos de la tradición. Claro, roles más tradicionales. Exacto, desde una mirada exacto, de roles mucho más tradicionales. ¿Qué significa esto? Y a mí me sorprendió porque es gente joven, pero es gente que actualmente salía de la encuesta, están valorando, por ejemplo, el que la mujer retome roles más orientados al cuidado del hogar, en el que hay una disposición emocional mucho más clara hacia las necesidades del hombre. em, entonces, claro, esto me lleva a mí a pensar, si esto es así, todo lo que de pronto se ha avanzado en temas de desarrollo del liderazgo femenino y de que la mujer tenga un posicionamiento y tenga una voz, y que todavía ni siquiera lo hemos logrado, que estamos caminando hacia allá, retroceda, ¿no? Y no digo que esté mal el que una mujer decida quedarse en su casa, pero que lo decida porque está convencida que quiere hacerlo. O claro, porque es la tendencia. Y no porque se lo impone un esposo o porque se lo impone más a una sociedad. Entonces creo que ojalá que sea solamente una información puntual y que de eso no pase, y que el camino hacia el liderazgo femenino siga cimentándose, y que las mujeres finalmente, las que quieren obviamente, logren encontrar su espacio dentro del ecosistema empresarial y en las posiciones más altas,
si es que así lo desean, ¿no? Así es, ¿no? Quizás una autonomía en nuestros propios Así es. caminos, en Así nuestra es. propia autoconfianza, valga la redundancia. Y, Yuli, pero justo también cuando hablábamos de este tema, algo que nos hacía mucho ruido era también como que estas tendencias a qué contexto se encuentran, ¿no? Quizás en muchos de nuestros casos, creo que quienes ya están como tú en unas posiciones altas de liderazgo, te has enfrentado también quizás en un desarrollo, en una evolución a lo largo de tu carrera profesional con situaciones muy conservadoras, con situaciones quizás abiertamente machistas Sí. y que creo que es muy clave dentro de nuestra conversación saber que estas situaciones ya son reconocidas, ya se habla, ya existe una agenda de género cuando antes no existía ni siquiera el tema sobre la mesa. ¿Qué te podría dar a ti o qué impresión te podría dar a ti también sobre cómo estas tendencias a las cuales nos estabas mencionando pueden lograr tener una respuesta? Porque creo que como toda tendencia van a tener Ujú. personas a favor, Así pero es. también personas que quizás van a levantar esa voz y decir, no, el contexto ya no es el mismo que antes y que ahora las cosas van a ser distintas. Como lo mencionábamos antes, hace un momento, la clave está en que se entienda que es un tema de sistema, Así es. ¿no? No es una necesidad de un grupo, que además es la mitad de la población, si lo queremos mirar así, pero no es la necesidad de este grupo, es una necesidad de un sistema que necesita ser diverso, que necesita involucrar a la otra mitad de la población, eh, porque si no, estamos hablando de un contexto, si nos enfocamos en el liderazgo empresarial, por ejemplo, estaríamos hablando de un contexto que tiene la mitad de oportunidades porque solamente escucha la mitad de la población y a la mitad de pronto, a la mitad de una mirada o de una concepción de mirar la vida. Entonces yo sí considero que es importantísimo que esto se entienda desde una mirada sistémica en la que se reconozca que para que el Perú y el mundo siga evolucionando y las organizaciones sigan creciendo, esa otra mitad tiene que ser escuchada, tiene que eh, no solamente ser escuchada, sino que también tiene que actuar, tiene que poder ser capaz de tomar decisiones, tiene que estar sentada donde se toman las decisiones, tiene que tener un respaldo organizacional o político para seguir avanzando. Y, y creo que esa es la manera en que, por ejemplo, cualquier tipo de tendencia o ideología se pueda manejar. O sea, Así es. o sea, estoy de acuerdo contigo en que el tema de género es un tema que tiene una agenda, pero la realidad es que las organizaciones siguen teniendo culturas machistas, Así es. que las mujeres no siguen, todavía no llegan en igual proporción que los hombres a los niveles más altos de las organizaciones o de los organismos políticos o de los organismos del sector público o de las universidades incluso. Y entonces creo que ahí hay un desafío que, como lo decía también en algún momento de esta conversación, tiene que ver con cómo involucramos a los hombres en esta dinámica, porque no es solamente un tema de mujeres, es un tema de hombres y mujeres. Y Yuli, ya para terminar, ¿cómo desde Pacífico Business School, como una de las principales escuelas de negocio en la región, hemos impulsado y hemos sido clave para poder generar este empoderamiento femenino? Bueno, yo creo que empezando porque somos una escuela de negocios con una gran proporción de mujeres en los puestos de dirección. Somos una escuela que por naturaleza apuesta por el talento femenino. eh, Y a partir de ahí hemos desarrollado toda una propuesta académica que creo que que tiene como objetivo ayudar a las mujeres a potenciar todas estas competencias y todas esas capacidades que tienen para asumir roles de liderazgo. Tenemos vamos a citar algunos ejemplos como emblemáticos y representativos. Tenemos un programa de liderazgo para mujeres ejecutivas, donde ya han pasado por él más de 300 mujeres que se encuentran en una etapa de potencial de crecimiento para ocupar una posición de liderazgo en sus organizaciones. O sea, son aquellas mujeres que tienen potencial dentro de las empresas, que van a llegar al puesto de alta dirección y que
forma parte de este programa y que la idea justamente dentro del programa es ayudarlas a desarrollar estas competencias que necesitan, a identificar, hacer un autodiagnóstico, autoconocerse también para identificar cuáles son los siguientes pasos que tienen que seguir para fortalecer su liderazgo. Y es un programa que lo hacemos en alianza con la Cámara de Comercio de España, que está muy involucrada con estos temas de género y que creo que ahí hay como un semillero de estas mujeres líderes. Por otro lado, también nosotros trabajamos de manera transversal dentro de las maestrías el tema em, de liderazgo, donde lo que hacemos también es buscar que se genere este liderazgo inclusivo, que tanto hombres como mujeres, porque el machismo no es un tema solo de mujeres, de hombres, perdón, es un tema de hombres y de mujeres. Así es. Es que tantos hombres como mujeres tomen conciencia de cuál es su rol dentro de la sociedad, de cuáles son los siguientes pasos que tienen que dar en una carrera profesional si así lo deciden, pero sobre todo que tomen conciencia de que sea cual sea el paso que tienen que dar, eh, lo hagan porque lo quieren hacer, porque se sienten realizados o realizadas haciéndolo, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que este tema de liderazgo inclusivo lo sigamos trabajando, lo sigamos potenciando. También trabajamos muchos temas vinculados dentro de las maestrías eh, con multiculturalidad, diversidad, que lo que hace también es permitir iden- conocer, porque finalmente si lo queremos mirar también de otra manera, podemos decir que el tema del liderazgo femenino es un tema también de diversidad y de inclusión. Entonces, entender cuál es el poder de la diversidad en una organización o en algún espacio. Eso es importante. Y a partir de ahí también generamos una serie de eventos para mujeres para tratar estos temas. Encuentros Tenemos académicos. encuentros académicos, encuentros con aliados internacionales. Tenemos programas de alta dirección en los cuales tratamos de incrementar el número de mujeres participando en estos programas y de exponerlas a un contexto empresarial y un ecosistema empresarial para que tengan oportunidades también de alzar su voz y de expresarse y de crecer, obviamente. Eh, y, y definitivamente tenemos mucho por hacer todavía y tenemos muchos proyectos ahí que se vienen, pero básicamente yo te diría que como escuela de negocios creemos firmemente en el poder de la diversidad y ese poder, alcanzar ese poder significa incluir en la toma de decisiones a hombres y a mujeres. Julie, muchísimas gracias por esta conversación. No sé si en este día tan especial y tan emblemático para nosotras y para todos, como lo has mencionado durante todos estos minutos, nos podrías dar un mensaje para toda la comunidad de Pacífico Business School. Sí, claro. Decirles a las mujeres que pertenecen a la comunidad de Pacific Business School que crean en ellas. Yo creo que no es fácil, ¿no? Porque tenemos muchos sesgos inconscientes, pero es importante empezar a confiar en nuestra voz. em, es importante creer en nosotras mismas. Es importante rodearnos de personas que nos ayuden a crecer y que nos ayuden a confiar. Y es cierto también que, porque todas le hemos pasado, vivimos como que peleándonos con el síndrome del impostor. Por lo tanto, necesitamos a personas que nos ayuden, como me ha pasado a mí. Probablemente si no hubiera estado rodeada de estas personas que me han apoyado, no hubiese dejado de lado muchas de las decisiones que he tomado, porque me sentía respaldada. Entonces, también es muy importante el tema de la sororidad. Y, y aquí sí quiero mencionarlo enfáticamente, porque no necesariamente las mujeres apoyan a las mujeres. Entonces creo que sí hay que hacer un trabajo de, dentro de, entre las mujeres para que la sororidad finalmente sea lo que tiene que ser, ¿no? En el que sea este espacio en el que las mujeres se apoyan una con otra, en el que una mujer es capaz de recomendar a otra, aun cuando de repente va a tener que dar un paso al costado para un proyecto. Entonces sí creo que aquí hay mucho trabajo por hacer.
Si bien es cierto que este es un tema de hombres y mujeres, creo que si miramos solamente a esa mitad de población femenina, creo que allá adentro también hay mucho trabajo que hacer para fortalecernos unas con otras, ¿no? Y a las chicas jóvenes les diría que crean en ellas mismas, que estudien las carreras que quieren estudiar, que no se dejen influenciar, y que confíen en su voz interior, que rara vez se equivoca. Entonces, que sigan ese camino y que tengan la capacidad para decir que no cuando tengan que decir que no y de cumplir sus sueños. Listo, Juliana. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta conversación. Ha sido un gusto, Pilar. Muchas gracias. A todos nuestros seguidores los esperamos en una próxima edición de entrevistas en Pacífico Business School. Muchas gracias.